Buenas tardes, bienvenidos a esta, creo que es la 26 por lo menos, sesión del ciclo de encuentros con el quinto centenario de la primera vuelta al mundo que organiza la Asociación de Amigos del Libro de las Bibliotecas Luis de Guilas de Sanlúcar de Barrameda. Con la colaboración, por supuesto, del Hotel Los Helechos, que nos acoge y que es la sede de la actividad. Los encuentros con el quinto centenario de la primera vuelta al mundo son un programa divulgativo, un programa de conferencias que se viene desarrollando desde el mes de enero del año 2017. Vamos por el tercer año consecutivo. Y lo que busca la asociación con esta cita, con estos encuentros del quinto centenario, es fomentar el conocimiento, la divulgación de nuestra historia en torno a la envolvente de la conmemoración de la Vuelta al Mundo, el viaje de Magallanes y Elcano, que, como sabemos, zarpó de Sanlúcar de Barrameda. Zarparon los 5 barcos de la expedición Magallanes-Elcano de la Armada del Maluco, las naos Trinidad, Concepción, Santiago, Victoria y San Antonio, zarparon de Sanlúcar de Barrameda un 20 de septiembre de 1519 para volver a Sanlúcar, la nao Victoria, únicamente 3 años más tarde, el 6 de septiembre de 1522, habiendo completado casi contra pronóstico la primera vuelta al mundo. En este año 2019, en el que estamos inmersos en la conmemoración propiamente dicha del quinto centenario, que son 500 años, medio milenio nada menos, de este hito de la historia de la humanidad, hemos querido empezar este ciclo de encuentros con el quinto centenario, el primer semestre del año, queriendo detenernos a considerar cómo era esta zona a principios del siglo XVI, porque está bien hablar del mundo, de cómo era la economía, de cómo era la política, de cómo era el arte, perdón, que las técnicas, la medicina, la alimentación, los vinos, la música, hace 500 años, pero nos pareció también oportuno pararnos un momento, siquiera, a ver cómo era esta comarca, cómo era el entorno de esta zona a principios del siglo XVI. Por ello, dedicamos una primera conferencia en enero a Sanlúcar de Barrameda, una primera aproximación a Sanlúcar de Barrameda, y luego a lo largo del resto de los meses, hasta hoy del año, nos han acompañado distintos historiadores, Gonzalo Castro, de Jerez de la Frontera, Javier Maldonado Rosso, del puerto de Santa María, José Cabral, de Trebujena, y hoy, con nosotros también, se encuentra Juan Luis Naval, de Chipiona, para todos y cada uno de ellos, hijos de la ciudad de la que vienen a hablar, historiadores y conocedores de la historia, Gonzalo Castro de Jerez, Pepe Cabral de Trebujena, Javier Maldonado del Puerto y, por supuesto, Juan Luis, quien mejor que el cronista de la villa de Chipiona para hablarnos de Chipiona, pues todo y cada uno de ellos para llevarnos, no para contarnos cómo era su ciudad, Sanlúcar, Trebujena, Chipiona, Jerez, el Puerto, no para contarnos cómo eran esas ciudades hace 500 años, sino para llevarnos hasta esas ciudades y pasear por sus calles hace 500 años. Nos pareció, además, que la persona idónea para, dicho sea sin detrimento de otros historiadores y divulgadores históricos de Chipiona, que los hay y muy buenos. Además, quien me conoce de la sala, y creo que me conocéis todos, especialmente los chipioneros, sabéis que lo digo de verdad, lo digo de corazón, porque tengo muy buenos amigos chipioneros, algunos de ellos en la sala, con los que hemos compartido congresos, viajes, experiencias, aventuras transoceánicas. Algún día las contaremos, Lucas. Y hasta excavaciones en Chipiona y prospecciones en Sanlúcar. Nuestro amigo Jesús Rodríguez Mellado, el doctor Rodríguez Mellado, que no se encuentra hoy aquí por cuestiones de trabajo precisamente, ¿no? Pero nos pareció que la persona idónea, sin lugar a dudas, para hablarnos de la Chipiona de hace medio milenio era Juan Luis Naval, que, amén de archivero, funcionario público, historiador, divulgador histórico, buen conocedor de su ciudad, cronista de la villa, tiene, entre otras virtudes, la de, aunque dicho así, suena muy poético, la de tener una muy buena pluma y una gran capacidad para conectar con quien le escucha y para hacer comprender, porque contar es muy fácil, bueno, no tanto, pero es relativamente fácil, pero llegar a la médula de las cosas y hacer que se comprendan, eso es más difícil.
y yo a Juan Luis no es la primera vez ni que hablo con él, ni que lo escucho, ni que lo leo, y hablo con conocimiento de causa si les digo que es un grandísimo investigador, un grandísimo comunicador y una de las personas que más fácilmente te lleva a comprender aquello de lo que escribe o de lo que habla. No le robo más tiempo, le agradezco especialmente que se encuentre hoy aquí, que estamos ya empezando con la canícula. El aire está puesto, ¿eh? El aire lleva un rato puesto y se nota, pero estamos ya, nos están amenazando con la ola de calor. Me decía hoy un amigo asturiano, arqueólogo también, que están a 16 grados y les llueve, que ya llega el verano en Gijón. Estamos a 16 grados y llueve, ya llega el verano. Digo, me voy para allá contigo, Juan. Lo felicita por su santo, ¿no? Otro Juan. Y que, por cierto, no es que no lo haya felicitado, es que ya lo he felicitado 2 veces por teléfono y en persona. Así que vuelvo a decir, muchas gracias a todos por estar aquí, a ti, Juan Luis, por acompañarnos y nada, llévanos a la chipiona de hace medio milenio. El micrófono no es para la sala, el micrófono es para la televisión que va a grabar la conferencia. Bueno, el tema del micrófono, yo no soy precisamente una persona con una voz muy potente, pero vamos, trataré de esforzarme un poquito. En primer lugar, agradecer a la Fundación Luis Aguilar el haber contado conmigo, y en concreto con Manolo Parodi, un día que vine aquí a San Lucas, precisamente con mi mujer, a un tema de médicos. Me lo encontré por la calle y me abordó y más o menos me comprometió y me dijo que yo era la persona idónea, en fin, y demás. Yo soy historiador local de Chipiona, como es lógico me dedico a lo que es la historia de Chipiona. Por eso he dado algunas conferencias fuera, como en Barbate de Franco, y poco más, porque yo en realidad mi ámbito es Chipiona. Claro, el interés para saber de Chipiona está allí, en mi pueblo, y mucha gente veraneante que conocen Chipiona desde hace muchísimos años, pues también me siguen. Tengo un blog en internet y un Facebook, desde el cual voy escribiendo artículos uno tras otro sobre diferentes temas de Chipiona. A veces escribo sobre lo que me piden más que sobre lo que yo quiero escribir en el momento. ¿Por qué? Porque cuando la gente te pide algo, pues hay un interés detrás. Si escojo yo el tema, pues a lo mejor no le gusta tanto a la gente. Y otra de las cosas que yo hago en mis intervenciones es utilizar mucho la fotografía. La fotografía, sabemos todos que una imagen vale más que 1000 palabras, y la fotografía a veces te hace ver cosas que explicado en palabras no se entiende tan bien. Bueno, voy a empezar con la conferencia. Por su situación estratégica en las cercanías de la desembocadura del Guadalquivir, además de ser testigo de cuanto sucedía a las salidas y entradas de las embarcaciones que partían para el Nuevo Mundo, Chipiona tuvo cierto protagonismo, a pesar de que su población era relativamente pequeña en esa época. Sabemos que don Rodrigo Ponce de León, primer duque de Cádiz, pobló Chipiona sobre el año 1490 y que a su muerte contaba la villa con 100 vecinos, unas 450 personas aproximadamente. Poco después, en el censo de 1523, contaba con 120 vecinos, unos 540 habitantes. Vemos, por tanto, que la población que emigró a América no repercutió negativamente en la densidad poblacional de la villa, lo cual es lógico, ya que la importancia del comercio del vino jugó un gran papel desde el punto de vista económico. Una sociedad estrictamente vitícola que no necesitaba buscar nuevos horizontes en las Indias para enriquecerse, o simplemente como medio de subsistencia, de ahí el número exiguo de pasajeros al Nuevo Mundo. Chipiona no debía de estar muy bien poblada cuando el marqués de Cádiz otorga a la villa una carta de franqueza obligando a los nuevos vecinos que se instalasen en ella a que plantasen como mínimo 4 aranzadas de viña.
es muy probable que esta repoblación respondiese al incremento que experimentó desde mediados del siglo XV el comercio inglés de vino andaluz. No obstante, la participación de los marineros de Chipiona en este tipo de empresas ha quedado reflejada en diferentes hechos y documentos. Por ejemplo, en el diario de bordo de Cristóbal Colón, Luis Arranz dice: cuando se descubre Guinea en 1472, intrépidos marineros y comerciantes soñaron con esa tierra. Poco después dice: y para intrépidos portugueses aparte, ahí estaban los hombres de Palo, Sanlúcar, Cádiz, Rota y Chipiona, Sevilla o Tarifa. Ya te está diciendo que en 1472 participaban las personas de esta zona, tanto de Chipiona, Rota, Sanlúcar, Palos y demás, en este cometido. Al llegar el descubrimiento de América, según Fray Diego Carmona Bohorque, agustino chipionero del monasterio de Regla, en su libro manuscrito de 1635, titulado Historia Sacra, menciona a Cristóbal Colón de esta manera: todos dicen haber estado encomendándose a la Virgen de Regla en su santa casa, de quien fue tan devoto que dejó allí sus limosnas y su retrato en memoria de sus buenos viajes, donde permaneció por muchos años hasta que le gastó el tiempo, que allí, por la humedad salitrosa del mar, acaba más presto que en otras partes toda la pintura. Aquí en esta fotografía del claustro, una fotografía bastante antigua del claustro, se puede ver cómo allí donde están las flechas hay una serie de marcos donde antiguamente había las dos de arriba, se le ve todavía una, pues Carmona Bohorque dice que la imagen de Cristóbal Colón estuvo ahí plasmada durante bastantes años hasta que la zona por el salitre y demás, entonces los frailes agustinos lo encalaron. Y tenemos desde la Asociación Cultural Caipionia, a la que pertenezco en Chipiona, la idea de algún día volver a quitarle las capas que tiene de cal para ver si efectivamente encontramos, si no el cuadro con Colón, pero alguna que otra pintura antigua puede haber ahí. Pasamos. Menciona también Carmona Bohorque que en Chipiona había un descendiente de Cristóbal Colón, de cuyo linaje hay en Chipiona hoy en día un Colón tan honrado como rico entre los buenos que tiene el lugar. Efectivamente, yo como archivero consulté las actas del ayuntamiento de Chipiona y en 1614 se menciona a un tal Pedro Colón como alcalde de Chipiona y aún hoy día perdura este apellido allí en el pueblo. Cuenta también que muchos chipioneros participaron en la conquista de las Indias, haciendo mención especial a los hermanos Pedro y Juan de Quijada, especificando que durante la conquista de América participaron en los campos de batalla, llegando a ser este último general del ejército, y que murió luchando contra los naibes o pijaos. Con respecto a la navegación, son muchos los documentos que atestiguan que en la época de la colonización de América no había embarcación de nuestra armada ni del extranjero que dejaran de saludar a Nuestra Señora de Regla, la estrella de los mares, con salvas de honor de sus cañones, mientras los marineros en alta voz recitaban la Salve Regina al entrar o salir de la ensenada de Cádiz o de la barra de Sanlúcar de Barrameda, al ser el santuario el último edificio de referencia visual y el primero que se percibía a su vuelta, por estar situado a la orilla del mar y sobre un pequeño promontorio. De modo que los navegantes de todas clases la tenían por abogada particular. La Virgen de Regla adquirió desde los primeros años de su aparición fama y renombre universal. Esta relación de los marineros con la Virgen de Regla hizo
que nunca faltaran en la Armada Española buques con el nombre de Regla. En la siguiente imagen vemos que González Moreno, en su libro Advocaciones marianas en las flotas de India, basándose en la documentación del Archivo de India, señala un buque en 1606 denominado Nuestra Señora de Regla. Manuel Alvar cita otra balandra con el título Nuestra Señora de Regla y el Buen Viaje y San Telmo. Blanca Carlia, en También la Virgen de Regla era marinera, ha tratado prácticamente este motivo de la Virgen. Después, en 1693, un navío de nombre Nuestra Señora de Regla y San José transportaba misioneros a América. En el libro Hombres Ilustres de Jerez se citan 2 buques más con los nombres de Regla y Conde de Regla. Este, de 112 cañones, fue construido en los astilleros de La Habana y donado al rey Carlos III por el Conde de Regla. Como es lógico, todo este aumento de la navegación en la zona, en su paso hacia Sevilla, antes de alcanzar el río Guadalquivir, muchas de las embarcaciones procedentes del continente sufrían naufragios, y no todos achacables a la barra. La desembocadura del Guadalquivir tenía 2 áreas de peligrosidad bien definidas. Por un lado estaba el conjunto de bajos que se encontraba en las cercanías de Chipiona: la Piedra de Salmedina, Chalupa de Fuera, la Laja de en Medio y la Restinga del Perro. Y en segundo lugar, el conjunto de fondos arenosos y escollos situados entre la punta de Montijo y Bonanza, que comprenden la barra propiamente dicha, los bajos de Picacho, Juan Pul, La Riza, el Placer de San Jacinto, etc. Antiguamente no se le daba mucha importancia al lugar del naufragio, por lo que a veces en los archivos solo consta el término de se hundió o perdióse. Sin embargo, existe una relación de barcos naufragados documentada por Canuto Corroza, de la que hemos extraído los concernientes a Chipiona, que podéis ver en este listado. Son los correspondientes desde el año 1525 a 1666. Posteriormente ha habido muchísimos más, pero nos hemos centrado más que nada en esta época. Otro efecto que se produjo derivado del tránsito de las embarcaciones procedentes del Nuevo Mundo fue el contrabando en la desembocadura del Guadalquivir, convirtiéndose en una práctica bastante habitual. Según un acta capitular del Ayuntamiento de Chipiona, en 1681 se recibió una cédula real por la que el rey Carlos III ordenó que no se introdujera nadie en los navíos que naufragaban en Salmedina, bajo penas muy graves, incluso la muerte. Con esta orden se ponía de manifiesto la existencia en aquellos tiempos del contrabando de oro y plata en Chipiona, debido a los muchos barcos que venían de América y naufragaban a causa de los temporales en la roca de Salmedina en su paso para Sevilla. En este camino de vuelta a Sevilla de los galeones que venían cargados de plata del rey, eran abordados por los contrabandistas, sustrayéndole la plata que luego a su vez vendían a barcos extranjeros. Estas labores de extracción y venta se hacían de noche, para una mayor discreción, aunque había veces que se llegaban a hacer a plena luz del día, más o menos como suele suceder hoy día con los estupefacientes. Si la carga era tan pesada que se hacía peligrosa la travesía o simplemente no se encontraba comprador, había una serie de almacenes a lo largo de toda la costa y del estuario del río, y en la bahía de Cádiz, donde se apilaban los productos del contrabando. Estos escondites, que eran provisionales, se localizaban en las playas de Regla y en La Grajuela, en Río Nuevo, en el Puente Suazo, enfrente de San Juan y en una denominada Torre Modogón. Cuando se estimaba que estos lugares no eran bastante seguros, en particular para el metal, la carga se transportaba hasta Chipiona e incluso hasta Sevilla.
Dale un poquito para atrás. En esta fotografía que he puesto es bastante antigua y se ve lo que es la playa de Regla sin construcción, nada más que el santuario, ¿no? Ahora a continuación voy a leer un escrito de este historiador chipionero que es Fray Diego Carmona Borges, que es muy interesante, donde explica, lo podéis ir leyendo, que él veía en esa época, en 1635, veía cómo funcionaba el contrabando y el pirateo en las playas y que se escondía bajo los arenales de la playa de Regla. Los galeones, que por motivo de su mucho calado no podían pasar a la barra de San Lucas, necesitaban hacer alijos de su carga, para lo cual se detenían en los pozos de Chipiona, con graves riesgos, no solo por el desabrigo del viento y del mar, sino también por las acometidas de los enemigos. Durante el siglo XV, en plena carrera del comercio de Indias, Sevilla era un puerto interior, un centro económico y político de primer orden a orillas del Guadalquivir, alejada del mar y, por tanto, a salvo del peligro de los corsarios. No obstante, las dificultades que presentaba el río hacían obligada la existencia de un antepuerto. Este era Sanlúcar, bien defendido y de difícil acceso por mar a causa de la famosa barra, un muro rocoso submarino que se extiende a lo ancho del canal del río, cuyos fondos alcanzaban en algunos puntos apenas los 3 metros. Una vez franqueada la barra, la travesía se hacía mucho más fácil, pues el río, a su paso por la villa, poseía una anchura y una profundidad ya más considerables. Sanlúcar se hallaba dotada de instalaciones portuarias, 2 muelles, el de los pozos de Chipiona, fuera de la barra y por tanto más expuestos, y el de Bonanza, que se encuentra río arriba, podían ser utilizados como fondeaderos de carga y descarga. En el siglo XVI, siendo Jerez y su comarca la zona vitivinícola reina de la provincia de Cádiz, había otras poblaciones pertenecientes a la misma que lanzaban sus vinos con bastante buena fortuna hacia la exportación hacia las Indias, con una cotización similar a la de los jerezanos, y entre ellas estaba Chipiona. La rivalidad con el puerto de Cádiz en el siglo XVI hizo que la corona, en 1556, accediera a la petición de los sevillanos que establecía el retorno obligatorio de la flota a Sanlúcar, convirtiéndose Cádiz en el antepuerto para la salida hacia América de parte de los buques de las flotas. A principios del 17, varias propuestas piden que se complete la carga de todos los barcos mercantes en Cádiz, demanda a la que se opone la Casa de Medina Sidonia, señalando como puerto alternativo a Cádiz, o en caso necesario, el de Chipiona. Agustín de Orozco describe en 1598 el puerto de Chipiona de la siguiente forma: es un lugar abierto con solamente una mediana fortaleza. Hácese junto a él una mala calita para barcos. Lo demás es todo bajío y por ser allí brava la alteración del mar y hacerse en aquel sitio una punta y frente a la costa que viene hacia la bahía de esta ciudad y a las crecientes del río Guadalquivir, dicen que ha gastado mucho aquella parte de tierra que salía hasta aquella punta, y aún más adentro en el mar, a donde están los bajíos y lajones que llaman de Salmedina y el Perro, peligrosos a los bajeles que doblan esta punta y que se han perdido muchos en ellas. No obstante, el aumento del tonelaje juega en contra de Sevilla, y a partir de 1630 las flotas ya recalan indistintamente en Cádiz como en Sanlúcar. A partir de 1639 los barcos
de escolta de las flotas, los galeones hacen fin de viaje en Cádiz, mientras los barcos mercantes siguen llegando a Bonanza, pues el aumento de tonelaje de los barcos hacía cada vez más peligroso el paso de la barra. Para controlar toda esta embarcación, todas las embarcaciones que entraban o salían del Guadalquivir, Su Majestad el Rey realizó un real decreto en 1664 para que los galeones, flotas o cualquier otro navío que partiesen de las Indias saliesen del puerto de Bonanza y entrasen a la vuelta en él, con pena de 6.000 ducados de plata al general, cabo o dueño del navío que no lo hiciere. Pero para atravesar un obstáculo como la barra de Sanlúcar había que reunir una serie de condiciones hidrológicas, climáticas especiales, por lo que a la entrada del río se hacía necesaria una espera en las costas de Chipiona. Primeramente, las flotas podían pasar durante las pocas horas que marca la marea precedente a la pleamar. En segundo lugar, se necesitaba un tiempo claro, sin bruma o lluvia. Cuando se efectuaba una salida de noche, se usaban señales luminosas. A veces se delimitaba el canal mediante barcas con fuego. Cuando la visibilidad era escasa, había una gran posibilidad de tener un accidente. Y en tercer lugar, se dependía de una condición fundamental para la navegación a vela, el régimen de los vientos, condición que cobraba una importancia mayor aún debido a la estrechez y sinuosidad del canal. Sin olvidar también la presencia de piratas que atacaban las flotas fondeadas en los pozos de Chipiona, lugar donde anclaban estos navíos. Este fondeadero... No, eso no es... Eso no es. Este fondeadero de Chipiona, llamado Los Pozos de Chipiona, es muy rico en datos sobre su existencia. Se menciona en cartas de navegación, información sobre asaltos de piratas, corsarios, etc. En la revista Andana de febrero de 1986, en uno de sus reportajes sobre la Bahía del Tesoro, al definir los canales usados desde el siglo XVI por los barcos para el franqueo de la barra de Sanlúcar, menciona los 3 fondeaderos existentes donde esperaban las embarcaciones las condiciones favorables para remontar el río: los pozos de Chipiona, La Grajuela y Bonanza. El historiador Guillaume Galiano los menciona en su libro así: año de 1664, estando los navíos para recibir su dotación y cargo en los pozos de Chipiona, de esperar en aquel paraje, siendo mar abierta, este y ellos desabrigados, quedaban expuestos al embate del mar y viento, especialmente los vendavales de invierno. Y si le faltase las amarras, se perderían buques, haciendas y vidas. Y si hay enemigos, no teniendo los galeones más defensa que la que llevaban dentro de sí, conseguían destruir lo que tanto importaba. En este otro relato de un navío llamado el Santiago, procedente de Cuba, el 24 de enero de 1700, fue zarandeado por una fuerte tormenta y al llegar a las Azores su capitán determinó poner rumbo al sur de España hasta que dieron fondo frente a Nuestra Señora de Regla. Después de un breve rato siguieron avanzando hasta estar frente a los pozos de Chipiona, donde anclaron en espera del piloto de la barra. Con respecto al piloto de la barra, o los pilotos de la barra, según las actas capitulares del ayuntamiento de aquí de Sanlúcar, en 1526 se produjo un curioso conflicto jurisdiccional que se trasladó al mar, y más concretamente a la barra del Guadalquivir, con el motivo que dio lugar a este pleito por el que el Consejo de Chipiona se querelló ante la Real Audiencia de Granada, fue la competencia que existía entre los pilotos de Sanlúcar y los de Chipiona por guiar a los barcos que iban al puerto de Sanlúcar o al de Sevilla. Se ignora el desenlace de este pleito, ya que en las actas capitulares no se vuelve a hablar ni se hace alusión alguna a este tema.
De todas formas, tras todo este asunto se escondía un hecho capital: el fuerte incremento del tráfico comercial que el descubrimiento de América supuso para la ciudad de Sevilla y, por consiguiente, para la vía de acceso a ella, la desembocadura del río Guadalquivir. Una de las consecuencias de este hecho es que el puerto sanluqueño pasaba a ser puerto de escala obligatoria en el Camino de India. De esta manera podemos explicar la rivalidad surgida entre villas cercanas a la desembocadura del Guadalquivir, como Sanlúcar, Chipiona y Rota, por efectuar el pilotaje de las naves que llegaban al puerto de Sanlúcar o subían para Sevilla. Otra de las aportaciones de Chipiona al nuevo continente fueron los topónimos de nuestra zona, que evidencian la llegada o presencia en estos lugares de personas de Chipiona o lugares próximos como Sanlúcar, Rota, Palos, etcétera, que conocían perfectamente estas zonas. No tiene sentido pensar en lo que voy a decir a continuación, que alguien que denominó en un momento dado, por ejemplo, a un islote en América, lo denominó Salmedina, fuese una persona del interior o del norte de España. Lo lógico es que fuesen personas de aquí, de los alrededores. He recopilado una cantidad bastante extensa sobre la existencia de estos topónimos de Chipiona allí en Hispanoamérica. No es raro que los marineros andaluces embarcados en la Santa María, la Pinta y la Niña vieran en las tierras de América las réplicas de sus paisajes de origen. Así, los puertos gaditanos de Rota y Chipiona se convirtieron en Rotilla y Chipiona en la costa norte habanera. Hoy, el actual municipio de Santa Cruz del Norte, a 46 kilómetros de La Habana, y la Ensenada de Regla reafirma también la identidad marinera y cubana. Es interesante una crónica que hace Miguel Terry Valdespino, el cual dice: en lo más recóndito del tiempo yace dormido el nombre de Chipiona, con el que aparecía en 1540 lo que hoy es el poblado de Santa Cruz del Norte, lugar donde llegarían para asentarse no pocos pescadores provenientes de Santa Cruz de Tenerife. Allí, precisamente, se ultimaron los preparativos de la expedición de Hernán Cortés, que partiría hacia la conquista del pueblo azteca. En la ciudad de La Habana, Cuba, existe un municipio llamado Regla, con un santuario y una imagen de la Virgen de Regla. En Tobar, Venezuela, existe un pueblo que se llamaba antes Nuestra Señora de Regla. Los orígenes datan de septiembre de 1700, fecha en la que el fraile Ceballos y Obregón congregó al pueblo para celebrar la fiesta de la Natividad de la Virgen y le puso al nombre Nuestra Señora de Regla al pueblo que hoy se llama Tobar. En México, el conde de Regla levantó varias haciendas. Una de ellas le dio el nombre de Santa María de Regla, en el estado de Hidalgo, a 1,5 kilómetros de distancia de Huasca de Ocampo, donde hay una imagen réplica de la de Chipiona. A otra de las haciendas le llamó San Miguel Regla, muy cerca también de la localidad de Huasca de Ocampo, a 2 kilómetros. Conserva aún los patios, hornos y piletas donde se transformaba el mineral en plata por el método de la amalgamación. El método de la amalgamación es un método, normalmente los minerales, la plata y eso, se funde la tierra de las minas donde se produce la plata, normalmente se calentaba y demás, y entonces el conde de Regla inventó el tema de la amalgamación, que era un sistema que mezclaba lo que era el mercurio con la plata, y salía toda la escoria, se apartaba inmediatamente la escoria de y a ese método se le llama la amalgamación. Hay hoy en día en la Hacienda de Regla un hotel que reúne paisajes y bellas construcciones históricas alrededor de
hacienda llamada Miguel Regla. Hay otra que se llama San Antonio de Regla, que al terminarse el auge minero fue abandonado y convertido posteriormente en un proyecto de productos de energía eléctrica por medio de agua, construyendo presas para producir electricidad para la ciudad de Pachuca. La Chipiona es un pueblo en la región del estado de Sonora, en México. Está situado a una altura de 4.900 metros sobre el nivel del mar. Pueblo pequeño, pero también, como yo digo siempre, todos estos topónimos no los pondría siempre ni la misma embarcación ni las mismas personas que iban. Me imagino que serían distintas embarcaciones y distintas personas las que fueron poniendo todos estos nombres. Según Luis Benítez Carrasco, parece ser que cuando la colonización de América, muchos de los tripulantes que viajaban en las naves que iban a México, al llegar a puerto de San Juan de Ulúa, junto a la Villarrica de la Veracruz, población fundada por Hernán Cortés, se instalaron en aquellas tierras y fundaron poblaciones como Antón Lizardo y Alvarado. A pocos kilómetros se encuentra la punta de Antón Lizardo, junto a la cual, a corta distancia de la orilla, existen unos arrecifes, unas pequeñas islas a las que estos hombres, muchos de ellos procedentes también de Chipiona, Sanlúcar, etcétera, nombraron como Salmedina, Salmedinilla, del Medio, del Rizo, del Palo, la Blanquilla. Muchos de estos topónimos exactamente igual que los que tenemos en la costa de Chipiona. Estos hombres, descendientes de los habitantes de las Aras, entre Sanlúcar y Chipiona, lugar perteneciente al menos desde 1527 a la casa de Medina Sidonia, formaron familias allí en México y tomaron para ellos el nombre de jarochos, que curiosamente se sigue llamando a los habitantes de Veracruz. En Panamá, a unos 100 kilómetros de la capital, se encuentra el Parque Nacional de Portobelo, donde en sus inmediaciones se halla un lugar denominado también Arrecife de Salmedina. En el Caribe colombiano existen una serie de bajos arrecifales en el área de Cartagena, entre ellos están el Bajo Imelda, Tortuga, Burbuja, Octubre Rojo y Salmedina. En Honduras existen otra serie de bancos denominados Banco de Salmedina, Providencia, del Coral, Cabo Falso, Rosalinda y Serranilla, todos ellos recogidos en la Constitución hondureña. Paso después a explicar el nombre del personaje del conde de Santa María de Regla. Don Pedro Romero de Terrero, nacido en 1710, murió en 1782, fue un empresario minero español y rico hacendado del Virreinato de Nueva España. Nació en Cortegana, Huelva, y fue un gran devoto de la Virgen de Regla. La corona española le otorgó el título de conde de Regla en atención a los particulares méritos y sobre todo porque aportó numerosos caudales para el gobierno de los virreyes de Nueva España. Por tanto, favores y servicios, el rey, después de hacerle caballero de Calatrava, le honró con el título de conde de Santa María de Regla, que él deseó en honor y agradecimiento a la Santísima Virgen, que en las costas españolas pareció bendecirle cuando, siendo un niño, abandonó su patria. Al parecer, al salir, la primera vez que intentó salir para México, el barco se hundió en Salmedina, murieron casi toda la gente y él se salvó. Y entonces, a raíz de entonces, él se encomendó a la Virgen de Regla y era un devoto de los más grandes que ha habido en México. En 1776, cuando el rey don Carlos III anunció la necesidad de fuerzas navales adicionales para la defensa de sus dominios marítimos, el conde costeó con 2,5 millones de pesos la construcción de una nave de guerra con el fin de aumentar las fuerzas navales españolas, rogándole se denominara navío Nuestra Señora de Regla, a lo que accedió el rey, haciendo constar que siempre habría en la Armada española
un buque denominado con el título de Regla para perpetuar la memoria de él y de su familia. Nosotros desde Chipiona y desde la asociación estamos tratando de ver si esto de nuevo se lleva a cabo, porque es algo que se concedió en esa época. Después, cuando la batalla de Trafalgar, el último barco, que se llamaba Conde de Regla, se hundió en la batalla de Trafalgar y no se le ha vuelto a poner más. Entonces estamos intentando a ver si a través de nos ponemos en contacto con la Marina para conseguir que de nuevo haya un buque que se llame Nombre de Regla, como ha habido siempre. En este constante navegar desde España a América y viceversa, se produjo una expansión de la imagen de la Virgen de Regla realmente extraordinaria. Los marineros que viajaban a América, a su paso por las Islas Canarias, erigieron altares en la Virgen de Regla, a la Virgen de Regla. Por ejemplo, en Pájara, Fuerteventura, donde la Virgen de Regla es titular de la iglesia parroquial. También existe una ermita de Nuestra Señora de Regla en Santa Cruz de Tenerife y en los llanos de Aridane, en Las Palmas de Gran Canaria. En la ciudad de La Habana, en el municipio de Regla, próximo a la población de Guanabacoa, en un saliente que forma la bahía, se venera una imagen de la Virgen de Regla en el santuario del mismo nombre. En Bani, Santo Domingo, República Dominicana, existe en su santuario, hoy catedral, una imagen de Nuestra Señora de Regla que está íntimamente unida a ella. En torno a este santuario surgió el poblado de Bani. Cada 8 de septiembre se celebra con gran solemnidad la festividad de su patrona. La ciudad de Bani cuenta, entre otras manifestaciones devocionales, con el hospital llamado también Nuestra Señora de Regla. Los topónimos se repiten una y otra vez en estos sitios. En la ciudad de Opón, actual Lapu-Lapu City, en la isla de Mactan, en Cebú, Filipinas, se recuerda aún el evangelizador Fray Francisco Avalle, portador de una imagen de la Virgen de Regla, sacerdote que durante 10 años había servido en el santuario de Chipiona, llevando con él una gran devoción a la Virgen de Regla en esta isla filipina. En Tobar, Venezuela, con la llegada de los agustinos en 1644, se creó el Hospicio de Bailadores, formándose la comunidad indígena con el nombre de Nuestra Señora de Regla de Bailadores. En 1850, el Senado aprobó el cambio del nombre originario por el de Tobar, en homenaje al estadista Martín Tobar y Pome, que vivió de 1772 a 1843. En honor a la Virgen de Regla se celebran en los meses de agosto y septiembre numerosas ferias y fiestas, acentuándose el 8 de septiembre. Casualmente, en todos estos sitios donde hay Virgen de Regla en Hispanoamérica, se celebra el día 8 de septiembre. Esto se hace con el desarrollo de un amplio programa religioso y artístico y cultural en la ciudad de Tobar. Además, se tienen noticias de que hubo imágenes de la Virgen de Regla en Bolivia, en Guayaquil, Ecuador, en Antioquía, Colombia y otros más. A continuación tenemos ahí una página del libro de Carmona Borque, que para la historia de Chipiona supone muchísimo, donde el libro está dedicado a la Virgen de Regla y en su quinto capítulo habla sobre los milagros de la Virgen de Regla allí en Hispanoamérica. Es decir, el tema de la Virgen de Regla, creo que pocas vírgenes hay en Andalucía que hayan tenido una expansión más grande que la Virgen de Regla. Por ejemplo, ahí hay varios milagros, el milagro 11, el 20, el 30, donde la Virgen se le aparece y socorre a gente y personas de Hispanoamérica. En el camarín de la Virgen de Regla de allí en Chipiona existen multitud de devotos representativos de los milagros a los marineros, no solamente en América, sino de toda la zona esta, porque siempre la Virgen de Regla, antes de que la Virgen del Carmen fuese la patrona de la Marina, lo fue la Virgen de Regla.
Bueno, pues hasta aquí lo que os puedo contar de la influencia de Escipiona y la expansión de los topónimos de Escipiona en Hispanoamérica. Muchas gracias por vuestra asistencia. Si queréis hacer alguna pregunta al respecto. Abrimos un turno de palabras, de intervenciones, por si alguien quiere. En Perú también tuvo, ¿no?, alguna influencia la Virgen de Regla. En Perú. Sí, también. En Brasil también. Hay varios sitios más. Lo que pasa es que es tan extenso que está la Virgen de Regla prácticamente por toda Hispanoamérica. Como aquí está la guadalupana, es que me ha venido a la cabeza Sí. directamente el paralelo con Sí, con la Virgen de Guadalupe. En el ámbito español, Sí. peninsular, quiero decir, que También lo hay. como digamos, desde mi desconocimiento, Sí. es la Virgen americana que más presencia tiene, o una de las que más presencia tiene en la península ibérica. Sí. Regla parece como el paralelo, ¿no? Que sí. La- Es tremendo la cantidad. Y yo tengo hecho este estudio, pero hay gente en Escipiona que han hecho otros estudios sobre la expansión de la Virgen de Regla y todavía hay más de las que yo he mencionado. Fíjate que me ha llamado la atención, aprovecho, la referencia que haces a Cebú, a Mactán, Sí, que es a donde Mactán. muere Fernando de Magallanes. Justamente. Y que ahí hay presencia también de la Virgen Sí. de Regla. Claro, En Haití. claro, probablemente los que dieron la vuelta al mundo también en un momento dado también crearían y harían topónimos nuevos, posiblemente. Otra cosa que Claro, perdurasen, ¿no? Pero- claro. Lo que pasa es que recogido, por lo menos yo hasta ahora no he encontrado nada. que durante generaciones, estamos hablando de generaciones, parten de estas aguas, porque en la Casa de Contratación en Sevilla, el Guadalquivir, tal, hombre, si es lo último que ven, la última mirada que lanzan, lo último que divisan es el santuario de Regla, por lo cual es normal que la lleven en sus corazones, ¿no?, que la lleven en sus oraciones, y que eso haga que tantísimas criaturas que se encomendaron en un momento de aprieto a la Virgen de Regla, una vez que llegaran a tierra, pues muchos de ellos hicieran cumplimiento de las promesas que hicieron, ¿no? Y a lo mejor en esas promesas estaba, pues, dar el nombre de la ciudad de Escipiona o de la Virgen de Regla a distintos emplazamientos. Claro, yo muchas veces pienso no solamente en la gente de Escipiona, en la gente de San Lucas también. Verá, te explico. En 1477 sale la Virgen de Regla en procesión por primera vez. Y la primera vez es con motivo de la salida de la escuadra Invencible, ¿no?, que parte desde la costa de Escipiona para el Canal de la Mancha. Bueno, entonces se organiza una procesión, que es la primera vez que sale en la historia, y la procesión es una procesión andando desde Escipiona hasta San Lucas, precisamente hasta San Lucas. Ya en San Lucas había una devoción a la Virgen de Regla muy grande. Estamos hablando... Pero si más allá, pues, Luis, es que si tú eres una persona de Bayona, en Galicia, y zarpas en un barco, nunca has estado en Chipiona, nunca has estado en ningún sitio, pero estás por aquí, zarpas de aquí, y lo que ves el santuario, la Señora de Regla, pues tú lo que se te queda en la cabeza, pues muy gallego que tú seas, es la última vocación mariana que has visto. Porque no, me refiero con esto, potenciado lo que está diciendo, a que no era ni siquiera un devocionario local ni comarcal, sino que por la ubicación y la relación con la navegación de la Virgen de Regla, pues digo yo que eso haría que muchísimos marinos, muchísimos La llevaban. que se embarcaran, Sí. la llevaran ahí en sus oraciones, ¿no? Además hemos visto... De la calidad de aquí de San Lucas también, que es la patrona de Cuba, etcétera, ¿no? Y el barco este que se llamaba Nuestra Señora de Regla y no sé qué otra cosa más, que llevaba misioneros. Claro, los misioneros iban también de aquí del convento de San Agustín, que era entonces en Regla, pues igual llevaban la imagen suya. Y resulta muy interesante también la figura del conde de Regla, ¿no? Como Sí, la figura del conde de Regla es muy interesante. Un potentado tremendo. Sí. Bueno, era el segundo capital más grande que había en México después de Hernán Cortés. El palacio que tiene allí en Perú Hombre, es que nada más que con el tema de la plata, está Sí. en el Zócalo, cerca de da menos, ¿no? al lado de la catedral hay se llama hasta ahora el Monte de Piedad, que es los Juntos, y existe todavía y tiene un pedazo de palacio comparable con el de Hernán Cortés que está al lado. Se habla de minería en México, en época del virreinato, y habla de plata y de una potencia económica tremenda. ¿Más intervenciones?
pues seguimos entonces fuera del micrófono. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido por haber hecho posible esta tarde y muchas gracias a Juan Luis y a la Asociación Cultural del Caepiori, que creo que está aquí, aparte de por su presidente, por Lucas, representada por más integrantes y por más socios. Muchas gracias a todos los que habéis venido y a Simeona por hacer, por poner su aportación en la conmemoración de la muerte de Lucas. Muchas gracias. Vale, gracias a ti.